Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor Jesucristo porque se están conectando con nosotros. Somos Iglesia Fuente de Vida, un oasis para usted en la ciudad de San Francisco. Gracias al Señor Jesucristo. Y en esta noche pues vamos a juntos a participar de la palabra del Señor. Pero antes queremos decirle que estamos regocijados en que sea parte de nuestra conexión en esta noche. Y queremos decirles también que somos una comunidad enfocada principalmente en ser un oasis en la ciudad o en de San Francisco y en toda el área de la bahía. Así que somos un oasis donde las personas que vengan con nosotros puedan saciar su sed espiritual a través de la fuente de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser un oasis donde puedan satisfacer su hambre de paz, de gozo, de esperanza, de adoración, de compañerismo, pero sobre todo de amor. Y nuestro lema como iglesia es cada hogar un oasis, ya que queremos impulsar que cada hogar, su hogar, se transforme en un oasis de paz, de armonía, de salud, de prosperidad. Y eso es lo que deseamos para todos y cada uno de nosotros. Y en esta noche queremos comenzar con una oración. Vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante en este día. Así que oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por tu bendito amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y, Señor, que estás con nosotros para guardarnos, para protegernos, Señor, para guiarnos, para enseñarnos, Señor, la verdad de tu palabra, para enseñarnos, Dios mío, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, que vamos a compartir de tu palabra, vamos a pensar y meditar en ella, Señor, que sea ella hablándonos, Señor, que sea ella llenando nuestros corazones y sobre todo dándonos la luz que necesitamos para poder continuar en nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén.
Así que continuando con el tema de procurando una vida de piedad, hoy vamos a analizarla a través de una vida de pureza. Y hemos estudiado lo que significa llevar una vida de pureza. Hemos estudiado esto. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Para referirnos a la pureza como un aspecto importante de la vida o dentro de la vida espiritual de los creyentes, es un tema muy difícil. Podemos observar que, por ejemplo, en los supermercados, en las tiendas de comestibles, se ofrecen productos que dicen que no están contaminados con ninguna otra clase de elementos químicos y se venden como orgánicos y se dice que son puros de toda contaminación. Estos productos son los que muchas personas están comprando últimamente porque quieren que sus cuerpos no estén contaminados ni se contaminen de ninguna cosa. De igual manera podemos ver también todos los días que en la hora pico de la televisión en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también se promueven muchas cosas como la pornografía, la fornicación, el adulterio, la violencia entre las personas. Algo que supuestamente es algo normal, se vende como algo normal y que incluso está influyendo en gran manera y causando grandes problemas en la vida de la niñez, de la juventud, en la vida de los matrimonios, en la vida de la familia y sobre todo en la sociedad en general. Se promueve lo malo como algo bueno y lo bueno, o sea, los valores familiares, los valores religiosos, se promueve como algo malo en la sociedad. Pero todos los que decimos que somos cristianos o llevamos, digamos, el apellido de ser cristiano, hemos sido llamados a una vida que a Dios le agrada, una vida santa. Llamado a dejar todo camino que nos induce a hacer cosas que están fuera de nuestra vida y que afectan y que traen consecuencias futuras para nuestra mente, para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Y el propósito principal de la vida cristiana es de honrar a Jesús, siendo fiel a cada uno de sus mandamientos. Así que el tema de hoy tiene mucho que ver con algo muy personal, algo que es directamente en la vida de cada uno de nosotros, algo que es, digamos, algo interno, que es una cuestión que tenemos que decidir nosotros. Por eso es que la pureza es un estado del corazón que se encuentra reservado completamente a Dios, pero a la misma vez está libre de toda distracción en este mundo lleno de maldad, de corrupción, de discriminación, de abuso a la niñez, abuso a las mujeres, etcétera, abuso a los ancianos y muchas otras cosas. Entonces la pregunta que podemos hacernos, ¿qué es la pureza según la Biblia? En sentido general, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la pureza indica el estado o un estado en el corazón en el cual hay una completa devoción a Dios. En ese sentido, podemos decir que la pureza es un estado de completamente reservado el corazón a Dios y libre de toda distracción. La persona que quiere vivir en una pureza total que Dios quiere que nosotros vivamos, tiene que tener el corazón completamente reservado a Dios y libre de toda distracción. Entonces, la otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué es la pureza de corazón? ¿Cómo la podemos definir? La pureza suele definirse como lo contrario a la impureza, como lo contrario a la contaminación, lo contrario a la suciedad, tanto física como espiritualmente. Y entendemos este concepto espiritual y en los aspectos morales principalmente referidos a las cosas de la mente y del espíritu, como contraposición, o sea, como contrario al pecado, a la maldad o a la desviación moral. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española hace una definición similar a la anterior, aunque lo limita a 3 palabras fundamentalmente. Dice que es la pureza, cualidad de puro. Y aunque se tendría que ir uno a otro tipo de definiciones para poder entenderlo. Pero la Biblia nos dice en Primera de Pedro 1, 14, 1, del 1 al 10, de 14 al 16, perdón, que voy a poner aquí la imagen para que la podamos ver. Aquí está. Dice lo siguiente la palabra del Señor.
Parece que no es esta, sino que es esta imagen. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí está. Primera de Pedro dice, según la versión de la Reina Valera, dice lo siguiente: como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Así que observamos en esta porción bíblica que nos recomienda en primer lugar que no nos conformemos a los deseos que teníamos en nuestra vida pasada, cuando no conocíamos a Dios y a su palabra. Hoy no podemos excusarnos, en la ignorancia de desconocer la verdad, sobre todo la verdad de Dios, porque en todos lados se predica, en todos lados se enseña, en todos lados se habla la verdad absoluta de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros excusarnos en que nosotros no conocíamos, y ahora no puede haber, digamos, una forma que las personas puedan negar que a alguien les haya hablado de la palabra del Señor. Así que la verdad de Dios está por todos lados. Pero este mensaje que nos dice el apóstol Pedro nos hace un llamado a la santidad en nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida, tanto personales como familiares y alrededor de la comunidad en general. Por otro lado, la Escritura nos recomienda en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 al 23. Huye también de las pasiones juveniles, dice. ¿Por qué? Porque y sigue la justicia, la fe, la esperanza, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué son las pasiones juveniles? Podemos decir que el término pasiones juveniles puede abarcar muchas áreas. El deseo por el dinero, el deseo de ser honrados y reconocidos, el deseo por el poder, y no menos importante, sobre todo la atracción y el deseo que se puede tener hacia otra persona o incluso personas, una cantidad de personas. Cuando se trata de esos deseos personales hacia otras personas, puede existir gran cantidad de fantasías, incluso pensamientos o ideas impuras que bombardean nuestra mente tremendamente. Por esa razón debemos de estar conscientes de nosotros de que esas pasiones, digamos que esas pasiones juveniles incluyen y abarcan muchas áreas de la vida. Y vuelvo a repetir, el deseo por el dinero, el deseo de ser honrados, el deseo de ser reconocidos, el deseo del poder, tener el poder en sus manos, y sobre todo la atracción y el deseo físico o en la mente hacia otras personas que están alrededor de nosotros. Pueden caer en ese tipo de deseos personales en problemas de fantasía, pensamientos, ideas impuras que bombardean la mente de cualquier persona. Para un joven soltero podemos decir que se siente atraído hacia otra persona. No estamos diciendo que es malo en sí, pero la atracción es a menudo engañosa y la mayoría de las veces conduce a las propias pasiones y deseos y a dirigir acciones, incluso en lugar de tener un amor genuino por Dios. O sea, como que apartamos a Dios, lo hacemos a un lado con el deseo de poder satisfacer nuestra propia vida, nuestra propia forma de pensar y nuestros deseos carnales, podemos decirlo, en contra para satisfacer nuestra forma de pensar. Así que el resultado de vivir de acuerdo a nuestros deseos, o sea, digamos, permitir que los pensamientos o las ideas que no son puras, que pueden vivir en mi corazón y en mi mente, y permitir eso se llama pecado. Digamos, ese resultado de eso es el pecado. ¿Y qué hace el pecado? El pecado separa mi espíritu del espíritu de Dios. Arruina muchas veces mis relaciones con los demás. Y podemos decir que muchos matrimonios se han separado precisamente porque el pecado arruinó la relación con el matrimonio y se separa la familia. El pecado dificulta, corrompe, destruye a cada paso que se da. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por tal razón, la paga del pecado es la muerte. No quiere decir que es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de la familia y muchas otras cosas que trae como consecuencia. Pero la esperanza está en que el regalo, dice la dádiva, el regalo, lo que Dios da, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos observar en estas palabras que hay un celo por la pureza en cada una de las personas. No es de extrañar por eso que el apóstol Pablo usara estas palabras, no solamente en esta carta a los romanos, sino también en lo que le hizo a Timoteo, o le mandó esa exhortación a Timoteo, porque es relevante e increíblemente útil cuando se trata de enseñarnos cómo podemos mantener nuestro corazón y nuestra conciencia pura ante el rostro de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, y vuelvo a remarcarlo, a rechazarlas por completo. Esta palabra es vigente para todos, sin importar la edad. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros también, como personas adultas también, podamos reflexionar, que no nos caigamos en pasiones juveniles de ninguna clase. Por eso es que le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, ten cuidado, huye de ellas, recházalas por completo. Y esta palabra es vigente. Una vez más lo vuelvo a decir, es vigente, es actual, es válida para nosotros en este tiempo, no importa la edad. Por eso es que había un intenso celo en el corazón de Pablo por la pureza y por la piedad de su discípulo, de Timoteo. Porque el ejemplo de Timoteo es lo que iba a transformar los corazones de muchas personas. Así que la pregunta sería, ¿tengo yo ese mismo celo en el corazón? ¿Acaso yo alineo, enfilo, ajusto mi vida con lo que dice la palabra de Dios? Es una pregunta que yo puedo hacerme constantemente. ¿Cómo estoy yo enfilado? ¿Cómo he ajustado mi vida y la sigo ajustando todos los días de acuerdo como dice la palabra de Dios? O a lo mejor le estoy dando un espacio con un poquito de impureza, a lo mejor de aquí a allá. Y esta pregunta es muy importante hacernos todos los días. ¿Dónde estoy yo en este momento en mi relación con Dios? Así que sabemos que Jesús poseía tal celo en su corazón que su rostro estaba puesto, digamos, como un pedernal, como algo duro que no se puede romper contra el pecado. Porque el libro de Isaías nos dice en 57, porque Jehová, el Señor, te ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. La verdad es que también nosotros debemos de escuchar esa porción de la palabra del Señor en el libro de Isaías, que nos influye, nos induce, nos anima a poder mantener nuestra vida fuerte, así como Jesús tuvo, es como ser como un pedernal, como algo sólido, que no permitió que nada lo pudiera romper. También nosotros como creyentes debemos de hacer todo lo posible para llevar esa misma actitud delante de Dios, sobre todo cuando nos enfrentamos al pecado. Así que Jesús se entregó totalmente a la voluntad de Dios. Y sobre todo no dejó lugar para que ninguna impureza se manifestara en su vida. Jesús fue puro completamente. Así que, ¿cuál es el resultado de ser fiel? Bueno, cuando buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, sobre todo esto se vuelve más serio, más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que poner de nuestra parte en gran manera, buscando la voluntad de Dios. Pablo nos está exhortando a Timoteo para que huya cuando se sienta tentado o cuando se sienta atraído por alguien. Lo está animando a tomar una batalla contra la impureza todos los días. Es todos los días. No es cosa que digamos va a ser un día sí, un día no. Es todos los días. Todos los días las personas batallamos de cualquier forma, ya sea mental, física, con nuestros labios, nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros ojos, con muchas formas. Es una batalla contra la impureza porque hay muchas cosas que pueden contaminar el espíritu de cada uno de nosotros.
Por eso es necesario, que le está diciendo Pablo a Timoteo, rechaza conscientemente, o sea, consciente con el pensamiento, lo que no tiene una base en la voluntad o en la palabra de Dios en su vida. Por eso es importante que tengamos claro de la importancia de estar siguiendo la voluntad del Señor. Así que aquí el apóstol podemos decir que está animando a Timoteo a buscar y a vivir de acuerdo con el estándar de la pureza que Jesús dejó establecido en el capítulo 5, los versículos 27 al 30 en el libro de Mateo. Y dice la palabra del Señor, palabra de Jesús. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué palabra más fuerte de eso? Para mantener o enseñarnos a nosotros a mantener un estándar de vida de pureza. O sea, que no tengamos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pensamientos que nos llevan a pecar, a codiciar, a cometer adulterio en nuestros corazones, etcétera. Esa palabra dice mejor, córtate la mano si tu mano derecha está en ocasión de caer, porque a lo mejor puede tocar algo que no es suyo. Entonces, es dura esa palabra, es dura. Por eso nos llama a la pureza en cada pensamiento, en cada palabra, en cada mirada o incluso en la intención que nosotros tengamos para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así que es algo que Jesús fue bien fuerte en esto. Y nosotros como creyentes muchas veces no le damos la importancia que merece la palabra del Señor. Así que cuando pensamos usted y yo en las promesas y la esperanza que ofrece el Evangelio y en el objetivo final, ¿cuál es el objetivo final? Que podemos ser como Él, como Jesús. Entonces no hay duda de que sí podemos huir de las pasiones juveniles. Así que cuando vengan cualquier problema a la vida, cualquier tentación, cualquier problema de cualquier naturaleza, pensemos en la esperanza y las promesas que Jesús dejó establecido en el Evangelio. Así que definitivamente usted ni yo no debemos alimentar o nutrir, digamos, darle alimento, fortaleza a nuestra carne pecaminosa, coqueteando aquí o haciendo coqueteando allá o teniendo un pensamiento tolerante para aquello y el tolerante para lo otro. Si tomamos este asunto con seriedad, se vuelve completamente obvio, fuerte, sólido. Debemos de desechar toda impureza y botarla a la basura y correr una vida hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor, hacia la paz, hacia la esperanza, hacia la mansedumbre, en fin, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Verdaderamente es algo serio, tiene que ser serio, tenemos que desechar, esto es una lucha diaria. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, desecha todo. ¿Por qué? Porque es una lucha constante de todos los días. No es de hoy, sí, mañana, no, es diaria. En 1 Tesalonicenses la palabra del Señor nos aconseja. Capítulo 4, versículo 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Imagínense. Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Hablando de su propia esposa, hablando a los maridos. Y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, o sea, como la gente que no conocen a Dios, ¿verdad? Y concupiscencia tiene que ver con el pecado. Por lo tanto, no podemos caer en eso, tiene que ser como Dios nos demanda. O sea, ¿y cómo es que Dios nos demanda? Que nos apartemos de toda fornicación y que cada uno de nosotros tenga su propia esposa en santidad y en honor. ¿Por qué? Porque debemos de tener una relación matrimonial en santidad y sobre todo darle la honra a nuestra esposa. Así que ninguno agravie, dice, ni engaña a su hermano. Oiga, está diciendo, no sea mentiroso. No busque cómo irse arriba al hermano, porque el Señor es vengador de todo esto.
como ya los hemos dicho y testificado. A veces queremos aprovecharnos de las otras personas. Eso no puede ser, porque a Dios no le agrada. Por lo tanto, va contra la pureza de Dios. Pues Dios no nos ha llamado, dice el versículo 7, a inmundicia, sino a santificación. O sea, santificar el cuerpo, santificar la mente, santificar el alma, el espíritu, porque Dios nos ha llamado a eso. No a inmundicia, sino a santificación. Y dice el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, es una lección para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro esfuerzo para poder honrar a Dios en todo y tratar de vivir siempre una vida santificada. Sabemos que las tentaciones van a venir, sabemos que los problemas van a estar ahí a la orden del día, sabemos que vamos a tener dificultades de cualquier naturaleza. Sin embargo, debemos de nosotros ser claros que debemos de buscar la santidad, dice ahí, la santificación, olvidarnos de toda inmundicia, no engañando a los demás, tratando a la familia, tratando ni siquiera ser hombres con pensamientos de que vayan a afectar la relación matrimonial, etcétera. Todo eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que conforme el consejo de la Escritura, podemos concluir que la búsqueda de la pureza no es un gran reto, es un gran reto para cada persona, especialmente para los hijos de Dios. Si generalmente en el, digamos, como nosotros le llamamos en el mundo, siempre hay un reto, siempre hay una dificultad, siempre hay algo que vaya a afectar la relación de nosotros con Dios y de las personas incluso en general. Porque hay personas también que están buscando llevar una vida completamente diferente, apartada de toda contaminación. O sea, es un reto. Y es un reto más para los que nos llamamos hijos de Dios. Porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros en nuestra soledad, muchas veces cuando estamos solos, ya sea que vamos manejando en el carro, ya sea que estamos a lo mejor en el trabajo solito, etcétera, solamente podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo para no pecar, para no caer en problemas de ninguna clase. Por eso es necesario que debemos de estar conscientes de que a pesar de que esta lucha, debemos de pedirle a Dios siempre que nos ayude, que sea Él el que nos abra el pensamiento, que nos ayude a apartarnos de toda cosa mala que perjudica nuestra vida. Amén. Por eso vamos a orar y acompáñenme con una oración para dar gracias a Dios por darnos el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender todos estos misterios que estaban ocultos a nosotros antes de venir a Cristo, pero que ahora sí los podemos ver y lo podemos entender con el fin o con el propósito de continuar en esta lucha diaria de vivir una vida que agrada a Dios. Y es la que Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros. No solamente para los cristianos, sino para todas las personas. Jesús quiere que todos vengamos al arrepentimiento y vengamos a la salvación y sobre todo que vivamos una vida que le agrade a Dios. Lamentablemente, últimamente, como decía, las noticias y todo lo que vemos en la televisión está enfocada principalmente a resaltar lo malo que está pasando, lo que son los crímenes. O sea, hay más cosas de noticias que perjudican a la sociedad con toda esa influencia maligna que noticias que vayan a darle aliento, que dan ánimo, esperanza. Todas estas cosas se están perdiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar para que el Señor tome control. Y nuestro trabajo es decirle a usted que tal vez no me está viendo por primera vez, que Cristo le ama y tiene un plan para su vida. Ahora, esto quiere decir que ahora que nosotros entendemos que es una lucha diaria, una vida que tiene que ser agradable a Dios para que Jesús pueda reinar en este mundo. Así que sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, se nos hace difícil el practicar la santidad que Dios ha llamado a todos los hombres, porque ese es un llamado a todos los hombres. Y si alguien que lee la Biblia y tal vez nunca la ha escuchado y tal vez la escuchó hoy o la escucha mañana o pasado, cuando sea que la escuche, este es un llamado para todos los hombres. La Biblia es un libro abierto para todo el mundo, no solamente para los cristianos ni la gente que va a la iglesia. La Biblia está abierta al que la quiera leer. Y en ese momento el que la lee
Dios le puede decir que quiere que viva una vida de santidad. Entonces el hombre se tiene que apartar cuando hay convicción en el corazón. Así que la ayuda del Espíritu Santo es importante. Nos ayuda a poder vivir y sobre todo practicar la santidad que Dios ha llamado a todos los hombres. Lamentablemente muchos han cerrado sus oídos a la voz de Dios, a la voz de nuestro Creador, que dice: sin santidad nadie verá al Señor, de acuerdo con Hebreos 12:14. Incluso hasta en las iglesias también está pasando ese fenómeno. Ya la gente está más preocupada en buscar cómo agradarse a sí mismo y no agradar a Dios. Yo les insto a todos aquellos que quieren buscar de Dios, que busquen con todo el corazón y que puedan buscar cómo tener esa mejor relación con Cristo. Que todos nosotros podamos tener una buena relación con Dios para buscar cómo vivir una vida llena de pureza, en santidad, como a Dios le agrada. Y quiero decir esto como creyente. Los días están difíciles, cada día la venida del Señor está más cerca. Y hay gente que dice que la venida del Señor está cerca y pasan 2000 años y no ha venido. No importa, pero el Señor Jesucristo está cerca. Y por lo tanto, los tiempos están pasando, dificultades, y nosotros debemos de estar preparados. ¿Ok? Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Ya saben que Cristo les ama y nosotros también. Amantísimo Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora por tu bendito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, tratar de vivir, Señor, una vida que a ti te agrada. Señor, es difícil, lo reconocemos, Dios mío, porque hay muchas tentaciones, muchas desviaciones, hay muchos problemas, Dios mío, pecados de cualquier tipo que entran a nuestros cuerpos, Señor, a través de los ojos, de los oídos, del pensamiento, Dios mío. No permitas, Padre, que podamos ponerlo en el corazón, que no haga nido en el corazón para que se convierta en pecado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo sea nuestro guiador, sea nuestro ayudador, que sea el Espíritu Santo el único que pueda ayudarnos para continuar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Así que les invitamos también para que el domingo nos acompañe en la iglesia, donde vamos a tener un culto precioso y un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga. Cristo les ama y nosotros también. Pasen muy buenas noches. Y recuerden, cada hogar un oasis. Los esperamos en Fuente de Vida, en 430 La South Vanessa. Cristo les ama. Buenas noches.